Margaret Chen estaba de pie en su cocina en Portland, Oregón, mirando fijamente la confirmación de la transferencia electrónica en la pantalla de su portátil. Acababa de enviar $35,000 a un hombre que nunca había conocido en persona. Un hombre que afirmaba ser un ingeniero petrolero atrapado en una plataforma petrolífera frente a la costa de Nigeria. Un hombre que decía amarla más que a la vida misma. Un hombre cuya fotografía acababa de aparecer en una búsqueda inversa de imágenes como perteneciente a un modelo de fitness finlandés que no tenía ni idea de que sus fotos estaban siendo utilizadas para estafar a viudas en toda América. Pero aquí estaba la diferencia entre Margaret Chen y los cientos de otras mujeres que habían caído en esquemas similares. Margaret había descubierto la verdad hacía 48 horas, y en lugar de detener la transferencia, había redoblado la apuesta. Porque Margaret Chen ya no era solo una víctima. Estaba a punto de convertirse en el arma más peligrosa que las fuerzas del orden jamás hubieran desplegado contra el fraude romántico internacional. Estaba a punto de destruir un imperio criminal de $5 millones desde adentro hacia afuera. Y los hombres que dirigían esta operación no tenían absolutamente ninguna idea de lo que se les venía encima. Margaret Chen había sido viuda durante exactamente 14 meses cuando recibió el primer mensaje. Su esposo David había muerto repentinamente de un ataque al corazón a los 62 años, mientras jugaba tenis en su club de campo. En un momento estaba sirviendo un ace. Al momento siguiente estaba en el suelo muerto antes de que llegara la ambulancia. El dolor había sido abrumador. David y Margaret habían estado casados durante 37 años. Habían construido juntos una exitosa compañía de dispositivos médicos. Ella manejaba las operaciones y las finanzas mientras David gestionaba las ventas y la ingeniería. No tenían hijos por elección, prefiriendo verter su energía en el negocio y en viajes extensos. Cuando David murió, Margaret vendió la compañía por $8 millones. Los compradores la mantuvieron como consultora durante 2 años por $200,000 anuales, pero ella sabía que era principalmente una cortesía. A los 58 años, económicamente segura pero emocionalmente destrozada, Margaret se encontró sola en su casa de 4 habitaciones en el barrio West Hills de Portland, sin tener absolutamente ninguna idea de cómo llenar el vacío aplastante de sus días. Su hermana Beth había sugerido actividades en línea para conocer gente nueva. Tal vez un club de lectura o un grupo de senderismo. Margaret se había unido a varios grupos de Facebook para viudas y viudos. El apoyo fue útil inicialmente. Otras personas que entendían la soledad particular de perder a un compañero de vida, la sensación del miembro fantasma de intentar alcanzar a alguien que ya no estaba allí. Una tarde de marzo, mientras se desplazaba por los comentarios en un grupo de apoyo al duelo, Margaret notó una respuesta reflexiva de alguien llamado Richard Morrison. Él había escrito un mensaje compasivo a otra viuda sobre la importancia de permitirse el duelo sin apresurar el proceso. Sus palabras eran elocuentes y amables. Margaret hizo clic en su perfil. La foto mostraba a un hombre de aspecto distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables. Su biografía decía que era un ingeniero petrolero originario de Houston, pero que actualmente trabajaba en proyectos en alta mar viudo, desde hacía 3 años, cuando su esposa murió de cáncer. Sin hijos, viviendo entre asignaciones en varios países. Algo en su perfil se sentía genuino. Tal vez era la calidad de su escritura o la naturaleza reflexiva de sus comentarios en el grupo. Margaret le envió una simple solicitud de amistad con un mensaje. Tu comentario sobre el duelo resonó conmigo. Gracias por la sabiduría. Richard aceptó en menos de 1 hora y respondió de inmediato. Gracias, Margaret. Miré tu perfil. Siento mucho lo de tu esposo. Perder a una pareja es lo más difícil que he experimentado. Si alguna vez necesitas a alguien que entienda para hablar, estoy aquí. Durante las siguientes 2 semanas, intercambiaron mensajes casi a diario. Richard nunca presionó por más. Fue paciente y respetuoso. Hizo preguntas reflexivas sobre su vida con David, su trabajo, sus intereses. Compartió historias sobre su difunta esposa Catherine y su vida juntos.
Habló sobre su trabajo en la industria del petróleo y el gas con detalles técnicos que sonaban auténticos. Mencionó ubicaciones específicas donde había trabajado: Nigeria, Kazajistán, el Golfo de México. Las conversaciones se sentían naturales y sanadoras. Después de 3 semanas, Richard sugirió que pasaran al correo electrónico para conversaciones más largas. Margaret estuvo de acuerdo. Sus correos electrónicos estaban bellamente escritos, a menudo de varios párrafos de extensión, discutiendo todo desde música clásica hasta política internacional, y los desafíos de encontrar sentido después de una pérdida devastadora. Nunca mencionó sentirse atraído físicamente por ella. Nunca hizo comentarios inapropiados. Se posicionó puramente como un amigo que entendía su dolor. Esta moderación hizo que Margaret confiara más en él. A principios de abril, Richard mencionó que estaba a punto de comenzar un nuevo contrato en una plataforma en alta mar en Nigeria. El proyecto duraría 6 meses. La comunicación sería difícil debido al acceso limitado a Internet. Pero quería que ella supiera cuánto significaba su amistad para él. Margaret sintió una sorprendente punzada de decepción. Había llegado a esperar con ansias sus mensajes. Iluminaban sus días de una manera que nada más lo había hecho desde que David murió. Durante las siguientes 2 semanas la comunicación fue de hecho esporádica. Richard enviaba mensajes breves cuando tenía conectividad, siempre disculpándose por las lagunas, siempre expresando cuánto extrañaba sus conversaciones. Entonces, una noche, Margaret recibió un mensaje que cambió el tono de todo. Margaret, necesito confesar algo. Durante estas últimas semanas mis sentimientos por ti han crecido más allá de la amistad. Sé que esto es complicado. Sé que nunca nos hemos conocido en persona, pero pienso en ti constantemente. Tu inteligencia, tu fuerza, tu amabilidad. Creo que me estoy enamorando de ti. Si esto te hace sentir incómoda, por favor dímelo, y nunca lo mencionaré de nuevo. Nuestra amistad significa demasiado para arriesgarla, pero tenía que ser honesto acerca de mis sentimientos. Margaret miró el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de ella estaba emocionada. No se había sentido deseada o incluso notada como mujer desde la muerte de David. Otra parte era cautelosa. Esto estaba sucediendo muy rápido. Se conocían desde hacía menos de 2 meses y nunca se habían visto cara a cara. Pero Richard había sido tan paciente, tan respetuoso. Tal vez así era como se desarrollaban las relaciones en el mundo moderno. Había estado casada desde los 21 años. No tenía un marco de referencia para las citas contemporáneas. Decidió ser honesta a cambio. Richard, tu mensaje me sorprendió, pero también me hizo feliz de una manera que no he sentido en mucho tiempo. Creo que yo también tengo sentimientos por ti. Tengo miedo porque todo esto es tan nuevo y diferente. Pero sí me gustaría explorar a dónde podría ir esto. Podemos organizar una videollamada cuando tengas conectividad. La respuesta de Richard llegó 12 horas después. Margaret, me has hecho más feliz de lo que creía posible. No quiero nada más que ver tu hermoso rostro y escuchar tu voz. Desafortunadamente, la plataforma en la que estoy tiene un ancho de banda extremadamente restringido. Las videollamadas no están permitidas porque interfieren con los sistemas operativos. Es frustrante más allá de las palabras, pero estaré de vuelta en Houston en 4 meses. En el momento en que aterrice, quiero volar a Portland para conocerte adecuadamente, llevarte a cenar, finalmente tomar tu mano en persona. Puedes esperarme. Margaret se sintió decepcionada por la videollamada, pero entendió o pensó que entendía. 4 meses parecían mucho tiempo, pero ya había esperado 14 meses en duelo. ¿Qué eran otros pocos meses si significaba encontrar el amor de nuevo? Puedo esperar, respondió ella. Pero por favor envíame fotos desde la plataforma cuando puedas. Quiero sentirme conectada con tu mundo. Durante las semanas siguientes, Richard envió fotos ocasionales, nunca de sí mismo en tiempo real, siempre con explicaciones. Las cámaras que se nos permite usar no pueden incluir personas por razones de seguridad política de la empresa sobre operaciones propietarias. Pero enviaba imágenes de puestas de sol sobre el océano, equipos que parecían industriales, y relacionados con el petróleo, fotos que plausiblemente podrían ser de una plataforma en alta mar.
También intensificó la intensidad emocional de sus mensajes diciéndole a Margaret que la amaba, describiendo la vida que construirían juntos, hablando de vender su casa en Houston y mudarse a Portland para estar cerca de ella. Pintó cuadros vívidos de un futuro lleno de viajes y compañía. Todo lo que Margaret desesperadamente quería escuchar. A principios de mayo llegó la primera solicitud de dinero. Margaret, lamento mucho cargarte con esto. Me da vergüenza incluso preguntar, pero me he encontrado con un problema inesperado. La compañía para la que estoy contratado acaba de declararse en quiebra. La plataforma sigue operativa, pero no pueden pagar a la tripulación. Estamos esencialmente atrapados aquí hasta que otra compañía adquiera la operación y nos libere. He estado sin salario durante 3 semanas y dicen que podría pasar otro mes antes de que esto se resuelva. He intentado contactar a mi banco en Houston, pero las llamadas internacionales son extremadamente difíciles desde aquí. Necesito hacer los pagos de mi casa y mi camioneta, o perderé ambos. Odio pedirlo, pero ¿podrías posiblemente prestarme $15,000 hasta que regrese a los Estados Unidos? Te devolveré el dinero en el momento en que aterrice con intereses. Me avergüenza tanto pedir esto. Si dices que no lo entiendo completamente, pero no tengo a nadie más a quien acudir. El primer instinto de Margaret fue ayudar. $15,000 no era una cantidad pequeña, pero era manejable para ella. Si Richard realmente estaba atrapado en una situación difícil, ella quería apoyar a alguien que le importaba. Pero algo la hizo detenerse. Había leído artículos sobre estafas románticas, sobre criminales que fingían enamorarse y luego pedían dinero. Pero esas estafas solían ser obvias, ¿verdad, inglés? Roto solicitudes inmediatas de dinero, falta de detalles. Richard no había sido nada como esos estereotipos. Aún así, Margaret decidió hacer algunas comprobaciones básicas. Tenía el nombre completo de Richard, su supuesto empleador, su dirección en Houston. Pasó un día entero investigando. Encontró a un ingeniero petrolero llamado Richard Morrison, que había trabajado en la industria y vivía en Houston. Encontró un obituario para su esposa Catherine de hacía 3 años. Los detalles coincidían con lo que Richard le había contado. Encontró registros de licencias profesionales. Todo parecía legítimo. Pero cuanto más miraba, más sentía que algo estaba ligeramente mal. El Richard Morrison que encontró en línea había trabajado principalmente en el Golfo de México, no internacionalmente. Su LinkedIn mostraba que se había jubilado hacía 2 años. La foto más reciente en la biografía de su empresa se parecía a su Richard, pero no era idéntica, tal vez mayor. Margaret decidió poner a prueba a Richard. Le respondió diciendo que quería ayudar, pero que necesitaba su información bancaria para transferir el dinero. Pidió el nombre de su banco, número de cuenta y número de ruta. También pidió una foto de su licencia de conducir, para verificar su identidad para la transferencia bancaria. La respuesta de Richard tardó 18 horas, lo cual fue inusual. Cuando llegó, estaba llena de complicaciones. Margaret, estoy muy agradecido de que quieras ayudar. Desafortunadamente no puedo acceder a la información de mi cuenta bancaria desde aquí. Los protocolos de seguridad son extremadamente estrictos. Lo que puedo hacer es que transfieras el dinero a la cuenta operativa de la plataforma, y ellos me lo acreditarán. El gerente de cuentas aquí es un hombre de confianza llamado Gerald, que ha estado ayudando a varios de nosotros en esta situación. Él puede recibir la transferencia e inmediatamente convertirla en efectivo para mí. Sé que esto suena irregular, pero es la única manera de obtener fondos en nuestra situación actual. ¿Podrías transferir el dinero a esta cuenta? Proporcionó detalles bancarios de una cuenta en Lagos, Nigeria. Cada señal de alarma en la mente de Margaret comenzó a sonar. Una cuenta en Nigeria controlada por alguien llamado Gerald. No la cuenta personal de Richard. Sin licencia de conducir. Sin verificación de video. Se sentó en su escritorio durante mucho tiempo con las manos temblando ligeramente. Pensó en David, en cómo él habría analizado esta situación. David siempre había sido escéptico pero justo. Habría querido pruebas antes de sacar conclusiones precipitadas. Margaret tomó una decisión: enviaría $5,000 como prueba, no los $15,000 completos que Richard solicitó.
Vería qué pasaba. Si Richard fuera legítimo, estaría agradecido por cualquier ayuda que ella pudiera brindar. Si esto fuera una estafa, los perpetradores presionarían por más. Transfirió $5,000 a la cuenta de Lagos y le envió un mensaje a Richard. Envié lo que puedo permitirme ahora mismo. 5,000. Espero que ayude hasta que se resuelva tu situación. Por favor, avísame cuando lo recibas. La respuesta de Richard llegó en menos de 3 horas más rápido que casi cualquier mensaje anterior. Margaret, muchas gracias. Gerald confirmó que recibió la transferencia, pero tengo que ser honesto contigo. 5,000 no es suficiente para cubrir el pago de mi casa y el pago de mi camioneta juntos. Voy a perder mi camioneta que necesito para trabajar cuando regrese a los Estados Unidos. ¿Hay alguna manera de que pudieras enviar los 10,000 adicionales? Prometo que te devolveré cada centavo. Te amo tanto. Odio estar en esta posición. Margaret miró fijamente el mensaje y sintió que algo frío se asentaba en su estómago. No gratitud por los 5,000 que había enviado, sino presión inmediata por más dinero. Esa noche Margaret hizo algo que debería haber hecho semanas antes. Contrató a un investigador privado. No cualquier investigador. La firma que eligió se especializaba en fraude en línea y estafas románticas. Les pagó $3,000 por una investigación exhaustiva de Richard Morrison. Los resultados llegaron 48 horas después y confirmaron sus peores temores. Las fotografías que Richard había estado usando pertenecían a un hombre llamado Lars Ekberg, un entrenador personal en Helsinki, Finlandia. Lars no tenía conexión con la industria petrolera y nunca había estado en Nigeria. Sus fotos habían sido robadas de su cuenta pública de Instagram hace años y estaban siendo utilizadas en múltiples estafas románticas en Internet. El verdadero Richard Morrison de Houston era de hecho un ingeniero petrolero retirado, pero tenía 74 años, se había vuelto a casar después de la muerte de su esposa y no tenía conocimiento de ninguna estafa romántica usando su identidad. El investigador rastreó las direcciones IP de los mensajes de Richard. Se originaron en 3 ubicaciones: un cibercafé en Lagos, Nigeria, un apartamento en Accra, Ghana, y sorprendentemente, una ubicación en Queens, Nueva York. El informe del investigador incluía una conclusión devastadora. Te estás comunicando con una operación organizada de fraude romántico casi con certeza con sede en África Occidental, con cómplices estadounidenses que ayudan a facilitar las transferencias bancarias. Están usando fotos robadas y una identidad fabricada. Todo lo que esta persona te dijo es una mentira diseñada para manipularte emocional y financieramente. Nuestra investigación indica que esta operación puede ser responsable de estafar colectivamente a docenas de mujeres estadounidenses por cientos de miles de dólares. Margaret se sentó en su oficina en casa leyendo el informe 3 veces. Sintió emociones recorriéndola en oleadas: humillación por haber caído en esto, ira por ser manipulada, dolor, porque la conexión que pensó haber encontrado era completamente falsa. Pero debajo de esas emociones, algo más comenzó a emerger: una furia fría y calculadora. Estas personas se habían aprovechado de su vulnerabilidad. Habían monetizado su dolor. Habían convertido su soledad en una mercancía. Y según el informe del investigador, ella estaba lejos de ser su única víctima. Margaret Chen no había construido una compañía multimillonaria siendo pasiva. No había sobrevivido en la competitiva industria de dispositivos médicos durante 3 décadas sin aprender a elaborar estrategias, ejecutar y ganar. Tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a ser solo otra víctima. Iba a destruir a estas personas. Pero para hacer eso necesitaba mantenerlos creyendo que todavía estaba cayendo en sus mentiras. Necesitaba convertirse en su objetivo perfecto mientras reunía cada pieza de evidencia que los pondría en prisión. Margaret respondió a la última solicitud de más dinero de Richard con un mensaje cuidadosamente elaborado. Richard, lo siento mucho, pero cometí un error. Solo puedo acceder a 5,000 a la vez desde mi cuenta de inversión sin activar una revisión. Pero puedo enviar otros 5,000 en 2 días y los 5,000 finales la próxima semana. ¿Funcionará eso? Quiero ayudarte. Yo también te amo.
La respuesta fue inmediata y entusiasta. Margaret, eso es perfecto. Estás salvando mi vida. No puedo esperar para tenerte en mis brazos cuando regrese a Houston. Saber simplemente que crees en mí y en nosotros lo significa todo. Durante los siguientes 2 días, Margaret organizó su operación, abrió una nueva cuenta de correo electrónico y comenzó a documentar cada mensaje que Richard le había enviado. Alguna vez creó una hoja de cálculo, rastreando cada afirmación que él había hecho sobre su vida, su trabajo y su situación, e instaló un software de grabación de pantalla en su computadora para capturar cada interacción. Contactó al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI y presentó un informe detallado. Una agente llamada Victoria Barnes de la oficina local de Portland la llamó en menos de 24 horas. Señora Chen, leí su queja. Este es exactamente el tipo de caso que queremos perseguir. Las estafas románticas están robando miles de millones de dólares a los estadounidenses cada año, y los perpetradores casi nunca enfrentan consecuencias. Si está dispuesta a trabajar con nosotros como testigo cooperante, podemos usar su caso para rastrear a estos criminales y potencialmente desmantelar toda su operación. Pero necesito ser clara sobre los riesgos. Estas personas pueden volverse peligrosas si sospechan que usted está cooperando con las fuerzas del orden. ¿Está segura de que quiere proceder? Margaret no dudó. Agente Barnes, mi esposo murió repentinamente hace 14 meses. He pasado el último año sintiendo que mi vida había terminado, como si ya no tuviera nada significativo que aportar. Estas personas intentaron aprovecharse de ese dolor. Quiero asegurarme de que nunca le hagan esto a nadie más. Lo que necesiten de mí, lo haré. Victoria Barnes programó una reunión en la casa de Margaret para el día siguiente. Llegó con otro agente llamado Marcus Webb, quien se especializaba en delitos cibernéticos y fraude internacional. Pasaron 4 horas revisando todo lo que Margaret había documentado, cada mensaje, cada foto, cada detalle de la estafa. Este es un trabajo increíblemente minucioso, dijo Marcus con genuina admiración. La mayoría de las víctimas no tienen este nivel de documentación. El problema que enfrentamos es la jurisdicción. Estos perpetradores están casi con certeza en África Occidental. Podemos rastrearlos, identificarlos, pero extraditarlos es casi imposible. Sin embargo, continuó Marcus con su expresión volviéndose más seria, generalmente hay una conexión estadounidense. Alguien en los Estados Unidos que ayuda a abrir las cuentas bancarias, recibe transferencias electrónicas y envía dinero al extranjero. A esas personas podemos procesarlas. Si está dispuesta a continuar esta relación con Richard, podríamos identificar a los cómplices estadounidenses y construir un caso que eventualmente podría llevarnos a los operadores en el extranjero. ¿Qué necesitarían exactamente que hiciera?, preguntó Margaret. Continúe comunicándose con Richard como si no sospechara nada. Envíe dinero a través de los canales que ellos proporcionen. Rastrearemos cada transacción. Identificaremos a todos los involucrados en mover ese dinero y construiremos un caso federal por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. El dinero que envíe se convertirá en evidencia. Trabajaremos para recuperarlo, pero no puedo prometer que eso suceda. Podría perder todo lo que envíe. Margaret pensó en esto cuidadosamente. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Tanto como se sienta cómoda arriesgando. Cuanto más dinero fluya a través de su sistema, más transacciones podremos rastrear, y más fuerte se volverá nuestro caso. Algunas víctimas en operaciones similares han perdido cientos de miles de dólares. Margaret hizo un cálculo. Podría enviar hasta $200,000 sin afectar significativamente mis finanzas. ¿Sería eso suficiente? Victoria y Marcus intercambiaron miradas. Eso sería más que suficiente, dijo Victoria. Pero señora Chen, necesito que entienda lo que estaría haciendo. Esencialmente estaría trabajando encubierta para el FBI. Estas personas le pedirán dinero repetidamente. Crearán historias elaboradas para justificar cada solicitud. Necesitará fingir creerles mientras reúne pruebas. Será emocionalmente difícil. Está absolutamente segura de que quiere hacer esto. Margaret miró la foto de ella y David.
En la estantería tomada en Tailandia en su 30º aniversario. David, sonriéndole con tanto amor, pensó en lo que él diría. Sabía exactamente lo que le diría que fuera inteligente, que estuviera a salvo, pero que nunca dejara que nadie se aprovechara de ella sin consecuencias. «Estoy segura», dijo Margaret con firmeza. «Díganme exactamente qué necesitan que haga». Durante las siguientes 2 horas, establecieron protocolos. Margaret continuaría toda la comunicación con Richard a través de sus cuentas habituales de correo electrónico y mensajería, pero reenviaría todo en secreto a una dirección de correo electrónico segura del FBI. Grabaría todas las llamadas telefónicas si ocurriera alguna. Documentaría cada solicitud de dinero y cada razón que proporcionaran. Antes de enviar dinero, notificaría a Marcus Webb, quien coordinaría con la Unidad de Delitos Financieros del FBI, para rastrear las transferencias en tiempo real. Instalaron un software especializado en la computadora de Margaret que permitiría al FBI monitorear su actividad en línea sin que los estafadores detectaran nada inusual. Establecieron un sistema de mensajería seguro para que Margaret pudiera comunicarse con sus encargados del FBI sin dejar rastros que los estafadores pudieran descubrir. Lo más importante es que establecieron protocolos de seguridad. Si en algún momento Margaret se sentía amenazada o quería detenerse, solo necesitaba enviar una sola palabra clave. La operación terminaría de inmediato, y el FBI procedería a arrestar a quien hubieran identificado hasta ese punto. Esa noche, Margaret le envió a Richard otros $5,000 y luego otros 5,000 la semana siguiente. Tal como había prometido, cada vez documentaba la información de la cuenta bancaria y cada vez el FBI rastreaba a dónde iba el dinero. El patrón se volvió claro. El dinero transferido a una cuenta bancaria en Lagos era retirado en cuestión de horas. Luego se convertía a Bitcoin y se transfería a múltiples billeteras digitales. Parte de ese Bitcoin se cobraba en casas de cambio en Ghana, Nigeria, y sorprendentemente en Nueva York y Los Ángeles. La conexión estadounidense es fundamental, explicó Marcus durante una sesión informativa. Alguien en los Estados Unidos les está ayudando a convertir la moneda digital en efectivo. Estamos trabajando para identificar a esos individuos. Una vez que Margaret hubo enviado los $15,000 completos que Richard solicitó inicialmente, hubo una breve pausa en la comunicación. Durante 3 días no supo nada. Empezó a preocuparse de que de alguna manera hubieran detectado su cooperación con el FBI. Pero entonces, Richard regresó con una nueva crisis. Margaret, tengo noticias terribles. La situación en la plataforma ha empeorado. La nueva compañía que se suponía iba a adquirir las operaciones se ha retirado del trato. Nos han informado que estaremos atrapados aquí por lo menos otros 2 meses. La compañía que nos debe dinero se declara en quiebra y dice que ni siquiera pueden evacuarnos a la costa. Literalmente no tenemos suficiente comida ni agua fresca para tanto tiempo. El gerente de la plataforma dice que necesitamos pagar por suministros y un barco charter para que nos los traigan. Mi parte de los costos es de $45,000. Sé que es una cantidad enorme. Sé que ya te he pedido mucho. Pero Margaret, tengo miedo. Nos estamos quedando sin comida. No sé qué más hacer. Si no puedes ayudar, lo entiendo. Pero por favor, si hay alguna manera de que puedas prestarme este dinero, te lo devolveré en el momento en que llegue a la costa. Tengo más de $300,000 en mi cuenta de jubilación, a la que puedo acceder una vez que esté de vuelta en los Estados Unidos. No perderás ni un centavo. Te lo prometo. Margaret leyó el mensaje con Victoria Barnes sentada a su lado. Habían establecido una rutina en la que Victoria iba a la casa de Margaret para las comunicaciones importantes. Esta es la escalada que esperábamos, dijo Victoria. Han extraído con éxito 15,000. Ahora están probando si irás más alto. 45,000 es un salto significativo. Si envías esto, les confirma que eres un objetivo de alto valor. Seguirán creando crisis hasta que no tengas nada más que dar. Entiendo, dijo Margaret. Entonces debería enviarlo si te sientes cómoda haciéndolo. Sí, nos estamos acercando a identificar las conexiones estadounidenses. Cada transacción nos da más datos. Margaret respiró hondo.
Antes de enviar este dinero quiero intentar algo. Quiero presionar un poco para ver cómo responden. ¿Podría darnos información sobre su operación? Escribió una respuesta a Richard. Richard, estoy muy preocupada por ti. Quiero ayudar, pero $45,000 es una cantidad enorme. Necesito algunas garantías. ¿Podemos por favor hacer una videollamada, aunque sea breve? Necesito verte y saber que realmente estás donde dices que estás. Siento pedirlo, pero es tanto dinero. La respuesta tardó casi 6 horas. Durante ese tiempo, Margaret imaginó a los estafadores discutiendo sobre cómo manejar su solicitud. Cuando finalmente llegó el mensaje de Richard, tenía un tono diferente, más defensivo. Margaret, me duele que parezcas dudar de mí. Después de todo lo que hemos compartido, después de todo el amor que he expresado, necesitas una prueba de video antes de ayudarme en una situación de vida o muerte. El gerente de la plataforma me ha dicho categóricamente que no se permiten videollamadas. Interfieren con los sistemas críticos. Si violamos esa regla, todos podríamos ser despedidos y perder nuestra última oportunidad de recibir el pago. Pensé que confiabas en mí. Pensé que lo que teníamos se basaba en la fe y el amor, no en la sospecha. Si no puedes ayudarme, solo dilo. Encontraré otra manera, pero por favor no me hagas probar mi amor a través de una videollamada que no puedo hacer. Margaret reconoció la manipulación de inmediato. El chantaje emocional. La sugerencia de que pedir verificación era una traición. Victoria, que estaba leyendo sobre el hombro de Margaret, negó con la cabeza. Respuesta clásica. Crean una situación donde tu solicitud razonable se reformula como una falta de confianza. Déjame responder con cuidado, dijo Margaret. Escribió un nuevo mensaje. Richard, lo siento mucho. Tienes razón. Confío en ti. Solo tengo miedo porque es mucho dinero, pero no puedo dejar que mueras de hambre en esa plataforma. Enviaré los 45,000, pero necesito hacerlo en cuotas. Mi banco limita cuánto puedo transferir internacionalmente en un solo día. Puedo enviar 15,000, hoy 15,000, mañana y 15. 000 pasado mañana. Por favor, dime que eso funcionará. La respuesta de Richard llegó en menos de una hora. Margaret, gracias. Gracias por creer en mí. Sí, las cuotas funcionarán. Solo por favor envíalas lo más rápido posible. Nuestra situación alimentaria es crítica. Te amo tanto. Prometo que te compensaré por esto cuando finalmente estemos juntos. Durante los siguientes 3 días, Margaret transfirió $45,000 en 3 transacciones separadas. El FBI rastreó cada centavo. El dinero siguió el mismo patrón que antes: cuenta bancaria nigeriana convertida a Bitcoin, distribuida a múltiples billeteras digitales y cobrada en varios lugares. Pero esta vez el equipo de Marcus Webb identificó algo crucial. Una de las conversiones de Bitcoin ocurrió en una casa de cambio en Long Island City, Nueva York. La persona que recogió el efectivo fue grabada por la cámara de seguridad de la casa de cambio. Un hombre joven de unos 20 años, bien vestido, conduciendo un Mercedes nuevo. El FBI ejecutó el reconocimiento facial y lo identificó como Brandon Hayes, de 26 años, originario de Lagos, Nigeria, pero ahora ciudadano estadounidense naturalizado que vivía en Queens. Brandon Hayes no tenía antecedentes penales. En el papel, era un empresario legítimo que dirigía una empresa llamada Global Remittance Solutions, que ayudaba a los inmigrantes de África Occidental a enviar dinero a sus familias en casa. Pero cuando el FBI comenzó la vigilancia, observaron algo muy diferente. Brandon visitaba casas de cambio de criptomonedas y negocios de servicios monetarios varias veces al día. Recogía grandes cantidades de efectivo. Se reunía con varios individuos, generalmente en estacionamientos o restaurantes de comida rápida, e intercambiaba sobres. Era una mula de dinero, no el cerebro, pero una pieza crítica de la operación. Y debido a que operaba en los Estados Unidos, era alguien a quien el FBI realmente podía arrestar y procesar. Tenemos suficiente para obtener una orden judicial para sus registros financieros, le dijo Marcus a Margaret durante su siguiente sesión informativa. Pero queremos dejar que la operación continúe por más tiempo.
Creemos que Brandon está conectado a una red más grande. Si lo arrestamos ahora, todos los demás se dispersarán. Si esperamos y reunimos más pruebas, potencialmente podemos derribar a varias personas simultáneamente. Después de que Margaret envió los $45,000, Richard guardó silencio durante casi una semana. Luego, envió un mensaje que era diferente a su comunicación habitual. Era más corto y más directo. Margaret, necesito ser honesto contigo sobre algo que ha sucedido. El gerente de la plataforma nos ha informado que los costos de evacuación son más altos de lo esperado. Van a ser $75,000 por persona, no 45. Ya usé el dinero que enviaste para comida y agua de emergencia. Todavía necesito otros $75,000 para la evacuación. Sé que es una cantidad enorme. Sé que ya he pedido tanto, pero si no salgo de esta plataforma pronto voy a perder la cabeza. El aislamiento y el estrés me están destruyendo. Por favor, Margaret, te lo ruego. ¿Hay alguna manera de que puedas ayudarme con esta cantidad final? Firmaré la escritura de mi casa en Houston como garantía. Haré cualquier cosa para probar que te pagaré. Margaret leyó el mensaje y sintió una punzada de ira. Estaban pidiendo $75,000 después de que ella ya había enviado $60,000. La estaban desangrando con emergencias crecientes. Miró a Victoria, quien se había convertido en una presencia habitual en su oficina en casa. «Esto es el apretón», dijo Victoria. «Han determinado que estás dispuesta a pagar. Ahora extraerán tanto como sea posible antes de que finalmente te quedes sin dinero o te des cuenta». «¿Cuánto más necesitamos enviar para su caso?», preguntó Margaret. «Tenemos suficiente para un procesamiento sólido de Brandon Hayes y al menos otros 2 cómplices estadounidenses que hemos identificado. Pero si estás dispuesta a continuar, podríamos ser capaces de identificar a los operadores en el extranjero. Existe una posibilidad, una pequeña posibilidad de que podamos trabajar con las autoridades nigerianas para arrestar realmente a las personas que dirigen esta estafa. Eso casi nunca sucede, pero con suficiente evidencia podríamos lograr que suceda. ¿Cuánto necesitarías enviar? Otros $75,000 probablemente nos llevarían al límite de lo que la operación puede manejar. En ese punto cortarán el contacto y desaparecerán o cometerán un error que exponga su red completa. Margaret pensó en su situación financiera. Había enviado $60,000 hasta ahora. Otros $75,000 llevarían el total a $135,000, bien, dentro de lo que les había dicho que podía permitirse arriesgar. Pero enviar tanto dinero, incluso sabiendo que era para una operación policial, se sentía surrealista. Pensó en todas las otras mujeres que habían sido estafadas, que no tenían sus recursos, que perdieron los ahorros de toda su vida, ante estos criminales que terminaron su participación sintiéndose humilladas y violadas sin justicia. «Lo enviaré», dijo Margaret. «Pero quiero intentar algo primero. Quiero hacer una solicitud más de contacto por video. Quiero ver si tienen alguna forma de producir un video falso. Si lo hacen, podría decirnos más sobre sus capacidades técnicas y potencialmente llevarnos a quien esté creando esos videos». Ella le escribió a Richard. «Richard, enviaré el dinero. Los $75,000 completos, pero necesito una cosa de ti primero. Necesito escuchar tu voz. No video si eso es imposible, sino una llamada telefónica. Solo 10 minutos. Necesito escucharte decirme directamente que estás bien y que me pagarás. Creo que merezco eso antes de enviar tanto dinero adicional». La respuesta llegó en menos de 2 horas. «Margaret, por supuesto que mereces escuchar mi voz. Te mereces todo. Organizaré una llamada. La plataforma tiene un teléfono satelital que puedo usar para emergencias. Cuesta $50 por minuto, razón por la cual he estado evitando las llamadas. Pero tienes razón. Mereces saber de mí directamente. Te llamaré mañana a las 8 de la tarde, hora tuya. Por favor, contesta sin importar qué número aparezca en tu pantalla. Será un código internacional». Margaret sintió que su corazón se aceleraba e inmediatamente llamó a Victoria. «Van a intentar una llamada telefónica. Esto es enorme. Necesitamos configurar el equipo de grabación e intentar rastrear el origen de la llamada». Victoria llegó a la casa de Margaret al día siguiente con un equipo técnico.
Instalaron sofisticados equipos de grabación y rastreo de llamadas. Informaron a Margaret sobre qué escuchar análisis de estrés de voz, que podría indicar mentiras, ruidos de fondo, que podrían revelar la ubicación cualquier detalle que al llamante se le escapara, que contradijera la historia de Richard Morrison. A las 8:00 de la tarde exactas sonó el teléfono de Margaret. El identificador de llamadas mostraba un número con un código de país que ella no reconocía. Margaret respondió en altavoz con Victoria y Marcus sentados a su lado escuchando a través de auriculares. «Hola», dijo Margaret tratando de sonar nerviosa y emocionada. «Margaret, mi amor». Llegó una voz con acento estadounidense. «Es tan bueno finalmente escuchar tu voz. Eres realmente tú, Richard. Soy yo, cariño. Siento mucho no haber podido hablar antes. Este teléfono satelital cuesta una fortuna, pero necesitaba escucharte. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde llamas exactamente?» «Estoy en la plataforma frente a la costa de Nigeria. No puedo decirte cuánto ha significado tu apoyo para mí. Literalmente me has salvado la vida». Margaret lo mantuvo en la conversación durante exactamente 10 minutos. Hizo preguntas sobre la plataforma, sobre los otros trabajadores, sobre la situación de la comida, sobre cuándo esperaba evacuar. El hombre interpretó bien su papel. Tenía respuestas para todo. Sonaba estadounidense. Sonaba sincero. Sonaba como alguien que había pasado meses construyendo una conexión emocional. Cuando terminó la llamada, Margaret se recostó sintiéndose agotada. Eso fue increíblemente creíble. Ella dijo: «Si no supiera que esto es una estafa, estaría completamente convencida». Marcus ya estaba trabajando en su computadora portátil, analizando los datos de la llamada. El número desde el que llamó es una línea de voz sobre protocolo de Internet, VoIP. Fue enrutada a través de servidores en 6 países diferentes para que pareciera una llamada internacional. Pero el punto de origen real fue Newark, Nueva Jersey. No está en Nigeria, está en los Estados Unidos. Tenemos otro cómplice estadounidense. Esto es excelente. Victoria dijo que se están volviendo descuidados. Se sintieron lo suficientemente confiados como para hacer una llamada y cometieron un error. «Marcus, ¿puedes rastrear esa cuenta VoIP?» «Ya estoy en ello», respondió Marcus. La cuenta fue creada hace 3 días usando una tarjeta de crédito prepagada comprada en una tienda de conveniencia en Newark. Pero la dirección IP que configuró la cuenta se remonta a un apartamento en Newark. Tengo un nombre. Andre Okonkwo, de 32 años, nigeriano-estadounidense, trabaja como conductor de transporte compartido. Margaret sintió una oleada de satisfacción. Con cada interacción le estaba dando al FBI más hilos de los que tirar, más pruebas para construir su caso, más criminales para identificar y procesar. Ella le envió un mensaje a Richard después de la llamada. «Muchas gracias por llamar. Escuchar tu voz hizo que todo se sintiera real de nuevo. Enviaré los $75,000 comenzando mañana, 15,000 por día durante 5 días como antes. Te amo y no puedo esperar hasta que estés en casa a salvo». Durante los siguientes 5 días, Margaret transfirió $75,000 en 5 transacciones separadas. El FBI rastreó cada centavo. Identificaron a 2 cómplices estadounidenses más involucrados en recibir y distribuir el dinero. Documentaron toda la red de estafadores nigerianos, creando las identidades falsas y llevando a cabo la manipulación emocional. Cómplices estadounidenses proporcionando cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, teléfonos y servicios de lavado de dinero. Y casas de cambio de criptomonedas siendo utilizadas para mover dinero internacionalmente. Y lo más importante, identificaron lo que creían que era un punto de coordinación. Un apartamento de 3 habitaciones en Lagos, Nigeria, donde estaban registrados múltiples computadoras y teléfonos donde se enviaban mensajes de WhatsApp y correos electrónicos a al menos 15 víctimas estadounidenses diferentes. La operación era mucho más grande que solo Margaret. El FBI estimó que esta red particular de fraude romántico había estafado al menos a 40 víctimas estadounidenses en los últimos 2 años. Las pérdidas totales
excedían los $5 millones. Margaret Chen se había convertido sin saberlo en parte de la investigación más grande y exitosa de una operación de estafa romántica que el FBI no había realizado en años. Después de que Margaret envió la cuota final de los $75,000, Richard envió un mensaje que señaló el comienzo del fin. Margaret, mi amor, tengo las noticias más increíbles. La evacuación finalmente está sucediendo. Un barco de suministros viene a recogernos en 3 días. Estaré de vuelta en Houston en una semana. Finalmente puedo tenerte en mis brazos. Finalmente puedo comenzar a pagarte por todo lo que has hecho. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Margaret sintió una extraña mezcla de emociones al leer este mensaje. Alivio de que la operación avanzaba hacia su conclusión. Satisfacción de haber interpretado su papel perfectamente, pero también un eco sorprendente del dolor que la había hecho vulnerable a esta estafa en primer lugar. No estaba de duelo por el Richard falso. Estaba de duelo por la conexión que había creído brevemente que era real. La esperanza de que podría encontrar el amor de nuevo después de David. La fantasía de que alguien pudiera verla, quererla y apreciarla. Aunque sabía que todo era manipulación, había habido momentos en los que se permitió creer cuando quiso que fuera verdad. Empujó esos sentimientos a un lado y se concentró en la tarea en cuestión. Llamó a Victoria Barnes. Richard dice que está evacuando y viene a Houston. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasamos a la fase de arresto, dijo Victoria. Hemos identificado a 7 cómplices estadounidenses en esta operación: Brandon Hayes en Queens, Andre Okonkwo en Newark, otros 3 en Los Ángeles, Miami y Atlanta. Tenemos suficiente evidencia para arrestarlos a todos simultáneamente. También estamos trabajando con las autoridades nigerianas para potencialmente hacer una redada en el apartamento de Lagos y arrestar a los operadores principales, pero esa parte es incierta. La cooperación de las fuerzas del orden nigerianas es impredecible. ¿Cuándo harán los arrestos? Tan pronto como Richard le diga que ha aterrizado en Houston. Ahí es cuando sabremos que él cree que la estafa ha tenido éxito. Ahí es cuando todos sus cómplices se estarán preparando para cobrar su parte de su dinero. Ahí es cuando los golpearemos a todos a la vez. Margaret esperó durante 3 días. Luego Richard envió un mensaje extático. Margaret, estoy en Houston. Acabo de aterrizar hace 1 hora. Estoy en mi casa ahora. No puedo creer que finalmente estoy en casa. No puedo creer que podré verte pronto. Dame 2 días para instalarme y ocuparme de algunos asuntos financieros. Luego volaré a Portland y finalmente podremos estar juntos. Te prometo que este es el comienzo del capítulo más hermoso de nuestras vidas. Margaret reenvió el mensaje a Victoria. Él afirmaba estar en Houston. ¿Lo estaba realmente? Marcus rastreó el mensaje. Venía del mismo apartamento en Newark, donde vivía Andre Okonkwo. No estaba en Houston. Nunca había estado en Houston. Probablemente nunca había estado ni siquiera en una plataforma petrolífera. Todo fue una mentira de principio a fin. Esa noche, Margaret recibió una llamada telefónica de Victoria Barnes. Mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, hora del este, ejecutaremos órdenes de arresto contra los 7 sujetos estadounidenses. Trabajaremos simultáneamente con la Interpol y las autoridades nigerianas para intentar arrestos en Lagos. Quiero que estés preparada. Una vez que hagamos estos arrestos, Richard sabrá que algo salió mal. Puede intentar contactarte. Puede intentar amenazarte. Necesito que no respondas a ninguna comunicación. Tendremos agentes vigilando tu casa durante la próxima semana como precaución. ¿Entiendes? Entiendo, dijo Margaret. Gracias, Victoria. Gracias por permitirme ser parte de llevar a estas personas ante la justicia. No solo participaste, respondió Victoria. Fuiste fundamental. Sin tu cooperación, tu documentación detallada, tu disposición a seguir interactuando con estos criminales, nunca hubiéramos podido construir este caso. Deberías estar orgullosa. A la mañana siguiente, Margaret se despertó a las 5 de la mañana, hora del Pacífico. Hizo café y se sentó en su oficina en casa mirando el reloj marcar exactamente las 6 de la mañana. Hora del este.
Sabía que los equipos del FBI estaban ejecutando órdenes de allanamiento y arresto en 4 estados. Imaginó a Brandon Hayes siendo despertado por agentes federales en su apartamento de Queens, a Andre Okonkwo en Newark y a los otros en Los Ángeles, Miami y Atlanta, todos siendo arrestados simultáneamente para que ninguno pudiera advertir a los demás. Su teléfono permaneció en silencio. A las 9 de la mañana, hora del Pacífico, Victoria llamó. Los 7 sujetos estadounidenses están bajo custodia. Incautamos computadoras, teléfonos y registros financieros. Tenemos suficiente evidencia para procesarlos por fraude electrónico, conspiración, para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. Combinados, enfrentan sentencias potenciales que van de 5 a 20 años. ¿Qué pasa con la gente en Nigeria? Esa es la parte complicada. Compartimos nuestra evidencia con las autoridades nigerianas. Allanaron el apartamento de Lagos. Arrestaron a 4 individuos, pero los operadores principales no estaban allí. Creemos que fueron alertados. Alguien pudo haber notado nuestra vigilancia, o pudo haber habido una filtración. No lo sabemos, pero incautamos sus computadoras y teléfonos. Tenemos evidencia de cientos de víctimas. Tenemos sus métodos, sus guiones, sus materiales de entrenamiento. Incluso si no podemos arrestar a los líderes, todavía hemos destruido su operación. Margaret asimiló esta información. No atraparon a todos, pero atraparon lo suficiente para dañar severamente una empresa criminal de $5 millones. Eso es una victoria, dijo ella. Es absolutamente una victoria, confirmó Victoria. Y señora Chen, hay una cosa más. El dinero que envió. Hemos podido congelar varias de las cuentas bancarias antes de que los fondos se distribuyeran completamente. Creemos que podemos recuperar aproximadamente 90,000 de los 135,000 que envió. Tomará tiempo, meses probablemente, pero recuperará la mayor parte de su dinero. Margaret sintió alivio. Había estado preparada para perderlo todo. Recuperar 2/3 era más de lo que esperaba. Esa tarde el teléfono de Margaret vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Richard, o quienquiera que hubiera estado interpretando a Richard. Margaret, no sé qué pasó. Agentes federales acaban de allanar el apartamento de mi amigo. Están preguntando por ti. Están preguntando por transferencias de dinero. ¿Me reportaste? Trabajaste con la policía. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que compartimos? Te amaba. Confiaba en ti. Destruiste mi vida. Margaret miró fijamente el mensaje. Pensó en responder. Pensó en decirle a esta persona exactamente lo que pensaba de sus mentiras y manipulación. Pero recordó las instrucciones de Victoria no interactuar. Bloqueó el número. Borró la conversación de WhatsApp. Cerró ese capítulo de su vida. Pero guardó toda la documentación, cada correo electrónico, cada mensaje, cada registro de transacción. Porque su trabajo no había terminado. 2 semanas después de los arrestos, Victoria Barnes invitó a Margaret a la oficina local del FBI en Portland. Cuando llegó, la llevaron a una sala de conferencias donde esperaban una docena de personas, agentes fiscales, incluso un representante del Departamento de Justicia en Washington. Le dieron a Margaret una ovación de pie. La agente Barnes dio un paso adelante. Señora Chen, queríamos traerla aquí para agradecerle personalmente su extraordinaria cooperación. Su disposición a trabajar con nosotros ha resultado en uno de los procesamientos de fraude romántico más exitosos en la historia del FBI. Los 7 acusados estadounidenses han sido imputados. 3 ya se han declarado culpables y están cooperando para proporcionar información sobre los operadores en el extranjero. Creemos que este caso conducirá a investigaciones y arrestos adicionales. Pero más importante aún, agregó Marcus Webb, queremos ofrecerle una oportunidad. Hemos estado trabajando con la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia para crear un grupo de trabajo centrado en el fraude romántico y los delitos financieros habilitados cibernéticamente. Estas estafas están robando miles de millones de dólares a los estadounidenses cada año. La gran mayoría de las víctimas nunca denuncian. Aquellos que denuncian rara vez ven justicia. Queremos cambiar eso.
Nos gustaría que considerara trabajar con nosotros como consultora y defensora de víctimas. Su experiencia, su inteligencia, sus habilidades de documentación son exactamente lo que necesitamos. Margaret escuchó mientras le explicaban lo que le proponían. Trabajaría con las fuerzas del orden para ayudar a desarrollar mejores programas de asistencia a las víctimas. Asesoraría en investigaciones activas. Potencialmente testificaría ante el Congreso sobre el alcance del fraude romántico y la necesidad de una mejor cooperación internacional para procesar a los delincuentes. Ayudaría a capacitar a los agentes del FBI sobre cómo trabajar con víctimas como testigos cooperantes y se convertiría en una voz para miles de personas que habían sido estafadas y se sentían demasiado avergonzadas para dar un paso al frente. No soy una experta en aplicación de la ley, dijo Margaret. Soy solo una viuda que se enojó por haber sido estafada. Es exactamente por eso que usted es perfecta para este papel, respondió Victoria. Usted entiende lo que sienten las víctimas. Entiende la vergüenza y la autoculpa. Puede hablarles de una manera que las fuerzas del orden no pueden. Puede ayudarles a ver que no son estúpidas, que no están solas y que pueden contraatacar. Margaret pensó en David, en la vida que habían construido juntos, en el vacío que había sentido tras su muerte, y en cómo había estado buscando un propósito. Tal vez fuera esto. Tal vez convertir su peor experiencia en algo que pudiera ayudar a otros era exactamente el significado que había estado buscando. Lo haré, dijo ella. ¿Por dónde empezamos? Durante los siguientes 6 meses, Margaret se convirtió en una parte integral del grupo de trabajo sobre fraude romántico del FBI. Trabajó con docenas de otras víctimas. Algunas habían perdido decenas de miles de dólares, otras cientos de miles, y unas pocas habían perdido más de 1 millón. Les ayudó a superar su vergüenza, les mostró que buscar justicia no solo era posible, sino necesario, y les enseñó cómo documentar sus casos, cómo trabajar con las fuerzas del orden y cómo procesar el trauma emocional, mientras tomaban medidas prácticas para responsabilizar a los criminales. También trabajó con el Departamento de Justicia en una campaña de concientización pública. Usando su propia historia con su permiso, crearon materiales educativos advirtiendo a los estadounidenses sobre las estafas románticas. Los materiales se distribuyeron a través de AARP, Centros para Personas Mayores, y organizaciones de seguridad en línea. Margaret apareció en una serie de videos explicando las señales de advertencia a solicitudes de dinero, especialmente transferencias bancarias o criptomonedas negativa a reunirse en persona o por videochat. Historias elaboradas sobre estar en el extranjero o en situaciones difíciles, emergencias crecientes que siempre requieren ayuda financiera. Declaraciones extremas de amor muy temprano en la relación e inconsistencias en sus historias o detalles que no coinciden con sus supuestos antecedentes. La campaña llegó a millones de estadounidenses. El FBI informó un aumento del 20% en los informes de estafas románticas al año siguiente, no porque las estafas aumentaran, sino porque más víctimas se sintieron empoderadas para denunciar. Margaret testificó ante el Congreso sobre la necesidad de una mejor cooperación internacional para procesar a los criminales de fraude romántico. La mayoría de estas operaciones tienen su base en África Occidental o Europa del Este, dijo al Comité Judicial del Senado. Las fuerzas del orden estadounidenses pueden arrestar a las mulas de dinero y a los cómplices en los Estados Unidos, pero sin la cooperación de los gobiernos extranjeros, los autores intelectuales escapan de la justicia. Necesitamos acuerdos bilaterales. Necesitamos hacer del enjuiciamiento del fraude romántico una prioridad en nuestras relaciones diplomáticas. Necesitamos financiar grupos de trabajo internacionales que realmente puedan rastrear y arrestar a estos criminales donde quiera que operen. Su testimonio fue cubierto por los medios nacionales. La viuda que desmanteló una operación de estafa de $5 millones se convirtió en una figura nacional. Recibió cientos de cartas de otras víctimas, agradeciéndole por hablar, por hacerlas sentir menos solas y por mostrarles que podían luchar. Pero el resultado más significativo llegó 14 meses después de los arrestos iniciales.
Victoria Barnes llamó a Margaret con noticias. Las autoridades nigerianas trabajando con la Interpol habían arrestado a 12 individuos conectados con la operación de Lagos. No eran los operadores principales, que probablemente habían huido a otros países, pero sí miembros importantes de la organización. Personas que habían estado ejecutando estafas durante años, personas que habían robado millones de dólares a víctimas de todo el mundo. Y la evidencia clave que llevó a sus arrestos fue la documentación detallada que Margaret había proporcionado: los registros de transacciones, los registros de mensajes y la evidencia técnica reunida a través de su cooperación. Su trabajo condujo directamente a estos arrestos, dijo Victoria. Estas 12 personas enfrentan cargos graves en Nigeria. Pasarán años en prisión. Eso es justicia. Eso es justicia real. Margaret se sentó en su oficina en casa mirando la foto de ella y David. Había pasado los últimos 2 años transformando su dolor en un propósito. El dolor de perder a David nunca desaparecería por completo, pero había encontrado una manera de honrar su memoria, al negarse a ser una víctima pasiva, al contraatacar, al ayudar a otros a contraatacar. Había destruido un imperio criminal de $5 millones desde adentro. Había ayudado a enviar a casi 20 criminales a prisión. Había cambiado los procedimientos del FBI para manejar casos de fraude romántico. Había educado a millones de estadounidenses sobre cómo protegerse. Había convertido su peor experiencia en una fuerza para el bien. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de una mujer llamada Patricia Williamson en Texas. Margaret había estado trabajando con Patricia durante 3 meses en su caso. Patricia había perdido $80,000 ante un estafador romántico que afirmaba ser un soldado en Afganistán. Con la ayuda de Margaret, Patricia había trabajado con el FBI para rastrear el dinero e identificar a los criminales. El mensaje decía simplemente: «Gracias. Gracias a ti recuperé $40,000 y el hombre que me estafó está en una prisión federal. Sé que eso no borra lo que pasó, pero significa algo. Significa que luché. Significa que no lastimará a nadie más por mi culpa. Gracias por mostrarme que eso era posible». Margaret sonrió y respondió: «De nada. Tú hiciste el trabajo duro. Fuiste lo suficientemente valiente para dar un paso al frente y cooperar. Deberías estar orgullosa». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Portland se extendía bajo ella. En algún lugar de esta ciudad había otras viudas, otras personas solitarias, otras almas vulnerables que podrían ser el blanco de estafadores. Pero ahora había una red lista para ayudarlas, recursos para protegerlas, un sistema que tomaba su sufrimiento en serio. Margaret Chen había comenzado este viaje como una víctima, una viuda solitaria, manipulada por criminales que veían su dolor como una oportunidad de lucro. Pero ella se había negado a aceptar ese papel. Se había transformado en algo que los estafadores nunca esperaron: un arma, una investigadora, una defensora, una fuerza para la justicia. El incidente del brazalete de oro nunca había sucedido en su historia. Richard nunca le había enviado joyas, pero Margaret tenía su propio símbolo de lo que había sobrevivido y superado. Llevaba un simple collar de plata que David le había regalado en su 20º aniversario. Lo tocó ahora sintiendo el peso familiar. David habría estado orgulloso de lo que ella había hecho. No porque hubiera atrapado criminales, aunque eso importaba, sino porque se había negado a dejar que la crueldad y la manipulación definieran su capítulo final. Ella había elegido luchar, y al luchar, había encontrado un propósito nuevamente. El grupo de trabajo del FBI se reuniría la próxima semana para discutir la expansión de su programa a otras ciudades. Margaret presentaría una propuesta para capacitar a defensores de víctimas en todo el país. Personas que habían sido estafadas y querían ayudar a otras personas que entendían la vergüenza, la ira y el deseo de justicia. Estaba construyendo un ejército de supervivientes que se negaban a guardar silencio. La industria del fraude romántico valía miles de millones a nivel mundial y destruía vidas a diario. Pero ahora tenía un enemigo: víctimas, que contraatacaban fuerzas del orden que tomaban los crímenes en serio. Cooperación internacional
que hacía posible el enjuiciamiento y en el centro de todo, una viuda de Portland, que había convertido su dolor en el arma que comenzó a desmantelar un imperio criminal de $5 millones. Margaret Chen miró su calendario. Mañana tenía programadas 3 consultas con víctimas. La próxima semana la reunión del FBI. La semana siguiente, un compromiso para hablar en una conferencia sobre delitos cibernéticos. Su jubilación se había vuelto más ocupada de lo que su carrera jamás había sido. Pero este trabajo se sentía diferente. Este trabajo salvaba vidas. Este trabajo significaba algo. Pensó en todas las víctimas que nunca darían un paso al frente, que sufrirían en silencio creyendo que eran las únicas lo suficientemente estúpidas como para caer en mentiras tan obvias. Deseaba poder llegar a todos ellos, decirles que no era obvio, decirles que los criminales eran profesionales que estudiaban psicología y explotaban las necesidades humanas fundamentales de conexión y amor. Decirles que ser vulnerable no era una debilidad, estar solo no era un crimen. Querer creer en el amor de nuevo no era una tontería, pero caer en una estafa no tenía que ser el final de la historia. Podría ser el comienzo de algo más, algo poderoso, algo que ayudara a los demás. Margaret había aprendido que el dolor podía transformarse. El sufrimiento podía convertirse en propósito. La victimización podía convertirse en defensa. Y una viuda que lo había perdido todo podía encontrar un nuevo significado, asegurándose de que las personas que intentaron destruirla enfrentaran consecuencias reales. Había destruido una red de estafas románticas de $5 millones desde adentro. Pero más importante aún, se había reconstruido a sí misma en el proceso. La mujer que había enviado esa primera solicitud de amistad al falso Richard Morrison, 14 meses después de la muerte de David, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien que entendía que el verdadero poder no provenía de nunca ser herido, sino de negarse a dejar que esa herida fuera la última palabra. Margaret Chen cerró su computadora portátil y se preparó para otro día de trabajo. Otro día ayudando a las víctimas a convertirse en sobrevivientes. Otro día demostrando que incluso los criminales más sofisticados podían ser derribados por una persona decidida, que se negaba a aceptar el papel que intentaban asignarle. Los estafadores habían visto a una viuda solitaria con dinero. Habían visto un blanco fácil. Se habían equivocado catastróficamente. Habían despertado algo que nunca podrían haber anticipado. Le habían dado un propósito a Margaret Chen, y ella tenía la intención de pasar el resto de su vida haciendo que se arrepintieran de ese error.